Hoy tengo una anécdota de esas que te das cuenta, uno se da cuenta cuando hace viajes de lo que va aprendiendo, de lo que se va transformando, y muchas veces si no tomas notas, si no haces esto de grabarlo, uno mismo se lo olvida. Así que en mi paseo por el bosque hoy decidí recordarme y dejar registrada esta anécdota espiritual en este queridísimo México de hace unas 2 semanas que he compartido con amigos mexicanos, ahora comparto con vos, y que seguramente los amigos mexicanos que la escuchen en algún momento tendrán mucho para nutrir y para enriquecer con esto. Resulta que hace unas 2 semanas tenía una sesión con una persona que hace sanación y diferentes disciplinas, algunas similares a la osteopatía, etc. Y tenía un horario a las 13:30 y tenía una hora de tiempo en Valle de Bravo. Con lo cual, para hacer tiempo y no matarlo, decidí enfilar hacia un lago que hay en Valle de Bravo. La cuestión es que por el camino que tenía que ir caminando está la iglesia, una iglesia que suelen llamarla del Cristo Negro porque tiene un Cristo de ébano. Días anteriores que había estado en Valle de Bravo pasé por la iglesia, yendo al lago, fui al lago y no entré en la iglesia. Esta vuelta vi que salían algunas personas, era domingo, había sido misa, y resulta que quedaba poca gente y me acerco, una iglesia que voy a subir fotos, preciosa, colonial, típica mexicana. Pregunto si puedo entrar, sí, cómo no. Me gusta mucho entrar, como a muchos de nosotros, en diferentes templos, en estos lugares que concentran esa energía espiritual, donde tantas cosas ocurren, felices, dolorosas, y sobre todo ese silencio, que también es un bosque, ¿no? Entonces, entro en la iglesia y instintivamente me dirijo a una nave que había a la izquierda con una figura de Santa María. Me acerco y veo que a la izquierda había una persona rodeada de otras, que les iba dando un material y las personas se iban sentando. Entonces yo pasé cerca y esta señorita muy, muy prolija, muy atildada, se dirige a mí, se me acerca y me dice: señor, usted viene a juramentarse. Entonces, mientras me lo decía, me da un papel, una virome, un bolígrafo y una estampita. Y entonces yo se las tomo muy amablemente y otra persona se acerca, entonces ella atiende a la otra persona. Yo, por una cuestión de cortesía y de educación, quedo en quietud, digamos, porque aparece otra persona, ella les pregunta si venían a juramentarse, le dice que sí, le entrega el material. Entonces yo me retiro de alguna manera con mi material en mano, observo que eran personas jóvenes, acompañados de sus padres, personas mayores, acompañadas de sus esposas o de sus esposos, había mujeres, había hombres, serían unas 10 o 11 personas que iban llegando. Entonces me retiro y cuando se vuelve a hacer un momento me acerco a la señorita y entonces le digo: discúlpeme, señorita, yo soy argentino y no sé qué es juramentarse. Entonces ella me mira a los ojos muy reposada y muy cordial y cortés y me dice: es para personas alcohólicas y con adicciones. Me dice: un rito que
hacemos en la iglesia aquí, también en conjunto con Alcohólicos Anónimos. Me dice, ¿usted padece algo de esto? Entonces yo me la quedo mirando y digo, la verdad es que no eso. Entonces le voy haciendo el gesto de darle el material que me había dado, ella lo recibe y entonces siento profundamente decirle, pero ¿puedo acompañarlos? Me dice, sí, con todo gusto, quédese y acompáñenos, es un gusto. Y entonces la miro y le digo, me doy cuenta también que a veces no es solo el alcoholismo o adicciones de qué tipo. Todos tenemos algo para juramentar o prometernos, poner todo nuestro compromiso en salir de esas situaciones que nos perjudican. Me dice, claro. Bueno, quedé en última fila, llegó la gente que tenía que llegar, parece que se cumplió el horario, esta señorita dirigió unas palabras relacionadas con la enfermedad, de la adicción y del alcoholismo, y la posibilidad que siempre había, y lo importante de que juramentarse no significara que después de vencer el plazo del juramento uno volviera a recaer y esperar para juramentarse de vuelta. Ahí entonces, paréntesis, yo iba entendiendo de qué se iba tratando más específicamente y por qué el papel, y que se notaba que era algo que uno tenía que jurar en la iglesia que no iba a hacer. Cierro paréntesis, esta niña muy preparada, leo una parte de la Biblia que tenía que ver con el sarmiento, con las ramas, con no quedar aislados, con unirse a la planta y que así dan los frutos. Muy pertinente, muy interesante el versículo que leyó. Y había un señor ahí al frente, un señor de entre 60 y 70 años, robusto, canoso, muy mexicano, como de granja y de trabajo manual, y diría hasta rústico en el mejor sentido, al que esta señorita lo invita a dirigir la palabra, vamos a llamarlo Pedro, al hermano Pedro. El hermano Pedro comienza a hablar acerca de su experiencia con el alcohol, que desde los 13 años que lo tomó hasta los 27, que la vida difícil entonces que eso le dio, hasta que también llegó al punto de sentirse avergonzado de la vida, de abochornar y darle dolor a su madre. Aquí en México el tema de honrar a la madre es fundamental. Imaginen la escena ahí con una Virgen María detrás. Más allá de lo confesional traigo el comentario, ¿no? Podría ser cualquier figura devocional femenina de cualquier religión que te parezca, ¿no? Pero la alusión a la madre, la alusión a que hubo un momento en que él estuvo tan mal que sus hermanas y su madre de alguna manera esquivaban su presencia por las calles del pueblo. Muy sentido, tanto que en su relato, bueno, las personas que escuchaban bajaban la cabeza, sentido profundo y esta alusión a estar perdido, ¿no? y aislado, y empezar y sentir que no tenía ningún valor su vida, hasta que un día llegó a una reunión como esta y fue tan bien recibido y yo en ese momento me conmuevo, me pongo a llorar ahí sentadito en la iglesia frente al testimonio de este hombre tan conmovedor, y también pensando en mis propias dificultades, pensando en mis propias discapacidades, en mis propias adicciones, en cuántas cosas no han estado ok en mi vida y tal vez siguieran sin estarlo, como los enojos, como las reactividades. Así que inicio mi propio proceso, ¿no? en este relato, aunque no tuviera que ver específicamente con esa enfermedad. Muy emotivo el momento, invita a las personas a ir a media cuadra, a dar la dirección de Alcohólicos Anónimos, y habían chicas, y que también había 20 mujeres en el grupo que ahí iban a ser recibidos
con un aplauso como fue recibido él, y que cuando volvió a su casa y le contó a su madre a los 27 años que lo habían aplaudido, la madre no le creía y él tampoco creía que nadie lo pudiera aplaudir. Muy conmovedor. Cuando terminó ese testimonio se rezó algo y bueno, nos dirigimos a otra zona de la parroquia, de la iglesia, que es donde está el Santísimo, y ahí esperaba un señor con una guitarra. Yo iba detrás del grupo. En esta emoción de ser un testigo privilegiado y un compañero de camino y un acompañante de ellos en su desafío de tener que llegar imagínate, a la iglesia a jurar que por un año no vas a tomar o no vas a consumir drogas, y privilegiado por el acompañamiento de ellos hacia mí, ¿no? De esa situación de espiritualidad imprevista, tan sentida además. Llegamos a la zona del llamado Santísimo, y ahí había un señor, insisto, con una guitarra que nos recibió todos cantando una canción, y se iba a desarrollar ahí el paso al frente y el entregar el juramento escrito, ¿no? Ante el Santísimo, ante lo que representa, ante la representación de Dios mismo, juro y prometo no hacerme daño ni hacérselo a mi familia. Muy conmovedor. Yo seguía en la última fila, fueron pasando las familias, este juramento se produce en familia, me parece interesantísimo lo de grupal, lo de ese compromiso frente a Dios y frente a las personas que me quieren. Muy conmovedor, muy sentido. Se acercó la señorita reconociéndome y me trajo como una plegaria que todos rezaban nuevamente y me la dio. Me dijo, se la puede quedar, la conservo con todo cariño. Y así fueron pasando de a una las personas y entregando ahí su juramento en la iglesia, y al cabo de unos 20 minutos, con el rezo de un Padre Nuestro y de alguna canción, ya siendo la hora en la que yo también tenía que ir a mi sanación, se terminó de manera muy sencilla, no rimbombante, profunda, sentida, sincera, semejante ceremonia. Y todos salimos, insisto, yo seguía en mi posición de la retaguardia, digamos, detrás, como amigo, como compañero, y a la vez ellos como para mí excusa para ver mis propias debilidades, miserias, y comprometerme como lo hice a ponerlas en el foco en un juramento interior, ¿no? Luego vine a enterarme por mis amigos mexicanos que esto es algo muy serio, muy tradicional aquí en México, que le llaman juramentarse. Así que aprendí qué era, te lo estoy compartiendo. Y también compartirte, para que esta anécdota no se me fuera a olvidar, también la voy a escribir, este darse cuenta con los que sufren de los propios sufrimientos y no pensar que las cosas son de otros, y volver a quedarme la pregunta de cuántas cosas es importante en las que acompañe a otros a resolverlas, a sanarse, a dejar de producirse dolor y producirlo a sus seres queridos, y uno mismo, como una pregunta que te comparto, ¿qué es aquello que tal vez no te das cuenta, como no me daba cuenta yo, que necesitas verdaderamente resolver? Que no te das cuenta, que como yo tal vez no me doy cuenta, por el miedo a la palabra enfermedad, cómo negamos lo que tiene que ser visto, y andamos así por la vida, enterándonos por el dolor que nos infligimos y el dolor que le infligimos a los que tenemos alrededor, ¿no? Y este sentido de la humildad, de poder llegar a una instancia en la cual uno no necesite llegar a la iglesia a jurarle a Dios para recuperar el control sobre su propia vida, sobre su salud. En fin, me quedo en esa pregunta. Esa es la anécdota espiritual y sanadora mexicana, que además este es un país en ese sentido de una profundidad y de una cualidad y de una sinceridad en su devoción que es admirable. Bueno, espero que lo disfrutes desde el bosque hoy, 14 minutos 51. La espiritualidad práctica y animada,
¿A qué nos vamos a animar a comprometernos antes de tener que ir a jurar a una iglesia por tanto dolor, ¿no?